Bienvenidos a la cuarta semana de la clase de Economía. En esta semana vamos a hablar un poco sobre lo que son las formaciones socioeconómicas, también conocido como los modos de producción. El ser humano en el trayecto de la historia ha tenido diferentes formas de producir o diferentes formas de propiciarse ganancia o un beneficio económico. Y tenemos que estar clasificado por las eras o por el tiempo y la forma en que producía, las herramientas con las que producía y las relaciones laborales. Por ejemplo, tenemos la primera etapa o modo de producción del ser humano es el primitivismo. En el primitivismo, el hombre tuvo que aprender a producir su alimento. El primitivismo era una economía de subsistencia. El ser humano en el primitivismo sencillamente producía lo que consumía. No producía nada porque la naturaleza se lo daba en el primer momento. Pero ¿qué es lo que hacía? Recolectaba la cantidad exacta de lo que iba a consumir. Cazaba el animal que necesitaba para consumir en la horda o el grupo humano en el que vivía. El hombre en ese momento no desperdiciaba. Solamente recolectaba y cazaba lo necesario para vivir. En el segundo momento está el esclavismo. Pero retomando un poco sobre el primitivismo, no existía una relación laboral, una relación de trabajo. ¿Qué significa que no existía relación de trabajo? No había un patrón y un empleado, un obrero y un dueño de empresa, sino que todos eran por iguales. No había una jerarquía todavía económica, no había una relación de trabajo. No existía lo que conocemos de explotación del hombre por el hombre. En el esclavismo, aquí sí, con la producción y el exceso de productos, aparece el señor esclavista. ¿Quién era el señor esclavista? El que tenía las herramientas para trabajar. Aquí la relación de trabajo ya se da, la relación laboral se da entre el esclavo y el esclavista, entre el explotador y el explotado. ¿Quién tenía el poder? Quien tenía las herramientas de trabajo. Azadones, arados, machete, que era dueño el señor que tenía mayor plata, que había acumulado plata al finalizar la época primitiva, prestaba las herramientas al que no tenía y le obligaba a trabajar. Después se convirtió ya en un esclavismo forzado, sin ninguna ganancia. Posteriormente, cuando se da el movimiento de libertad, los esclavistas pasan a ser los señores feudales y existía la misma relación laboral, un explotador y un explotado. Pero ahora el explotado recibía un salario, pero un salario por debajo de lo razonable. El señor feudal era el dueño de la tierra, era el dueño de las herramientas y se las proporcionaba al que vivía en el feudo, al campesino, al siervo. Y toda la ganancia la obtenía el señor feudal. Pasamos al capitalismo. En el capitalismo ya se comienza a gestar con la aparición de la máquina, con la revolución industrial. Es similar al feudalismo. El señor feudal se convierte en el capitalista, el que tiene las herramientas, el que tiene la máquina, el que tiene los medios de producción, y el obrero, el que era siervo en el feudalismo, pasa a ser obrero, el que maneja la máquina, el que produce. Y se da la gran diferencia de clases sociales. Y aquí se mira marcado la aparición de la gran brecha entre las dos clases sociales. El capitalista que se apropia de los bienes y el obrero que vende su fuerza de trabajo. La última etapa que tenemos es el socialismo. El socialismo trató de mejorar estas condiciones que habían, diciendo que todos eran por iguales, que todos tenían que trabajar por igual, todos tenían que recibir un mismo salario, todos tenían que recibir un mismo beneficio,
y que nadie se tenía que enriquecer. Estas ideas estaban muy buenas. Era retroceder al primitivismo. También se le conoció como comunismo, porque todo era común, todo iba a ser común. Pero en la práctica solamente pudo sobrevivir 70 años. 70 años después el socialismo cae, no da los frutos que necesitaban que se dieran, desaparece. Ahora se dice por ahí el socialismo del siglo XXI, se trata de implementar un socialismo moderno, pero no con las bases o las raíces con las que se planteó a inicio del siglo XX. Estos son los modos de producción, la manera en la que el hombre ha producido, ha explotado y se ha dejado de explotar. Deben profundizar un poco más sobre el contenido y enviar las tareas a la plataforma.